¿Qué tal, mis amados discípulos de Jesús? Un abrazo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Qué bueno tener esta oportunidad de llegar a través de este espacio en los pasos del Maestro para que juntos escudriñemos las Escrituras y aprendamos más y que su Espíritu obre a través de su palabra, dándonos ese desarrollo que venimos teniendo. Este es el quinto episodio de este tema que hemos venido desarrollando esta semana, que hemos denominado el desarrollo cristiano. Y hemos hablado de 4 elementos fundamentales sobre los que debemos poner énfasis como cristianos para que tengamos un desarrollo saludable en este ámbito espiritual. Hablamos acerca de la lectura de la Biblia o escudriñar las Escrituras, hablamos de la oración, hablamos del compañerismo cristiano y esos son los temas que hemos visto en los episodios anteriores y vamos a terminar este tema hablando del testimonio cristiano. Cuando hablamos del testimonio cristiano estamos hablando de la forma como compartimos nuestra fe, nuestras creencias, porque definitivamente nuestras convicciones no pueden quedarse ocultas, no pueden quedarse secretas, porque hay en nuestras vidas unas experiencias que van a ayudar a muchas otras cosas. Las relaciones interpersonales generan algo que yo suelo denominar influencia. Y la influencia es el efecto que una persona puede tener sobre otra persona. Alguien con unas costumbres no saludables puede abordar y desarrollar una amistad con una persona que pues es apenas un novato, no es una persona que tenga recorrido y malas experiencias, que ha sido bien educado en su casa y todo, pero cuando se genera una amistad, ahí hay una influencia recíproca, pero una de las dos va a ser dominante sobre la otra. Y esta dominancia va a generar que mengue uno y crezca la influencia del otro. Así donde tenemos que un chico en una institución educativa tenía un desempeño académico muy bueno, era una persona responsable, era una persona respetuosa en casa y de un momento a otro resultó siendo una persona agresiva con sus padres, desobediente, altanera, se va de su casa, no cumple responsabilidades académicas, se va a salir con sus amigos, llega tarde, los reportes académicos son de bajo rendimiento académico y lo vemos. Los padres se preocupan y dicen, no, llevamos años con él no es así, ¿qué pasó? Ha cambiado. Y empiezan a averiguar y conocen sus amigos y ven el tipo de vida que tienen sus amigos y entonces llegan a decir los papis, estos cambios se deben a una mala influencia. Se relacionó con personas inadecuadas, le hicieron tanto daño y ahí vemos este efecto. Entonces, cuando hablamos de testimonio cristiano, es otra forma también de hablar de la influencia que nosotros tenemos desde nuestra nueva manera de vivir en las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean no conocen nuestra experiencia, tratan de interpretarla desde cierta distancia y llegan a conclusiones que son risibles, llegan a conclusiones donde nos consideran locos, fanáticos, que nos lavaron el cerebro y algunos se apartan de nosotros y bueno, tenemos esto. Pero déjame hacerte esta pregunta y aparece ahí en el material, en la sección Desarrollo Cristiano, en el punto D, el testimonio cristiano. ¿Cuál es la experiencia más maravillosa que tú has tenido en tu vida? Analízalo muy bien. Tal vez haya algunas respuestas diversas. Yo creo que ahí hay una línea en el material que podrías llenar. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia más maravillosa que tú has tenido en tu vida? En mi experiencia personal, y en esto coincidimos, muchas personas, y no solamente pastores o predicadores, sino también otras personas, no necesariamente predicadores, que han considerado que la mejor experiencia que han llegado a tener en su vida es haber conocido a Jesús, es haber recibido a Cristo en sus vidas, porque es una experiencia trascendental, implicó cambios en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de sentir, cambios en nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Implicó muchos cambios donde ahora tenemos la posibilidad de comunión con Dios, una maravillosa experiencia. Vemos al Creador siendo nuestro Padre, teniendo una relación con Él donde Él nos enseña, nos instruye, donde recibimos su Espíritu. Así que por eso considero, igual que muchos, que la experiencia más maravillosa que pude haber tenido en mi vida es haberlo conocido a Él.
¿vale? Y si coincides, fantástico. ¿Sí? Algunos quizás responderán haber tenido a mi hijo, haber tenido a mi mami o haber conocido a mi esposa y casarme con él. Son bonitas experiencias, por supuesto, no tengo la menor duda de ello, pero cuando las sopesamos al lado de la experiencia de haber conocido a Cristo, el que nos amó siendo nosotros como éramos y dio su vida por nosotros, wow, entonces estas otras cosas que vemos maravillosas ya no tienen el mismo peso. Sí, a medida que conocemos de Jesús, vamos descubriendo que lo que Él hizo por nosotros es tan maravilloso que definitivamente es la mejor experiencia. Y si esa es la mejor experiencia para tu vida, entonces, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer en beneficio de los demás? Si yo considero que la experiencia más valiosa en mi vida es haber conocido a Cristo, yo creo que lo mejor que puedo hacer por otras personas es presentarles a Jesús. Un ejemplo, vamos a suponer que tuviste un lío jurídico y alguien te dijo, yo tengo un amigo que es abogado, y vas a ese amigo de tu amigo, y él te resuelve el problema muy bien, honesto, y hizo la labor muy bien, acorde a los términos legales, y resolvió el problema jurídico, y estás tan contento de haber salido de estos líos jurídicos. Y luego un amigo tuyo dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un lío jurídico tremendo. ¿Qué haces tú? Oh, no, yo conozco un abogado. A ti te interesa que él no vaya a salir mal, es tu amigo. Tú quieres que él resuelva su problema, pero tú no le puedes resolver el problema porque no eres abogado. Así que tú le refieres al abogado y le dices, yo tengo un amigo que me ayudó a mí, me resolvió mi problema, entonces yo te lo presento a él, conócelo a él y haz como él te indique. Y él va, es una persona honesta, es una persona justa, él hace las cosas legales. Así que yo creo que te puedo presentar. Y ese mismo ejercicio. Conocí a Cristo, cambió mi vida, le dio sentido a mi vida, llenó mi vida con su amor, con su presencia, con su poder, con su espíritu, con su sabiduría. Ahora, ¿qué otras personas están buscando sabiduría? Otras personas están buscando sentido y propósito en sus vidas. Otras personas están buscando salir del rencor, de la amargura, del resentimiento. ¿A quién les refiero? ¿Un abogado? ¿Un psicólogo? ¿No? ¿Un pastor? ¿Por qué no les refieres a Cristo? Conozcan de Cristo. Y ahora, ¿cómo? ¿Le doy la dirección? ¿Hay una tarjetita de representación que yo le pueda dar? No, tú le hablas de Cristo, tú le enseñas de Cristo, tú le compartes la fe. Ese es el testimonio cristiano, es compartir tus convicciones y tus experiencias vividas con Cristo a esa persona, no para que se vuelva religioso, no para que tenga un cambio de religión. Ese no es el sentido. Es para que él conozca de manera personal a Jesús en su propia vida, como tú lo has conocido, como yo lo he conocido. Eso es lo mejor que puedes hacer por una persona que no conoce de Cristo. Así que, ¿por qué era tan importante para el apóstol Pablo anunciar el Evangelio? Él consideró que predicar el Evangelio era una cosa sumamente urgente, una cosa muy importante, y dedicó el resto de su vida desde que conoció a Cristo en predicar el Evangelio, a pesar de que lo hizo en medio de persecución, en medio de violencia, en medio de maltrato, en medio de injusticias de su propio pueblo, de las culturas que le rodeaban, griegos, latinos, y aún de creyentes que miraron su testimonio con escepticismo. Y por eso dice en Romanos 1, del 14 al 16, a griegos y a no griegos, es su propio testimonio, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué es un deudor? Tengo una deuda con alguien, les debo algo. Pero es gente que no tiene nada que ver con él. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tengo el compromiso, pronto estoy piloso, estoy despierto, tengo la premura de ir a vosotros. ¿A qué? ¿A visitarlos? ¿A hacer un viaje turístico? No, a enseñarles el Evangelio, a presentarles el Evangelio a vosotros también que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es un pasaje que tiene un altísimo contenido de la verdad de Dios. Me daría 5 episodios solo estudiar este pasaje que tiene una enorme profundidad, pero el énfasis del que quiero hablar hoy acerca del testimonio cristiano es: a Pablo le resultaba tan urgente, tan importante anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se sentía deudor y porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Él podía ver a las multitudes y saber que sin Cristo estaban condenadas, estaban destinadas a la muerte eterna. Y cuando tú ves una comunidad que va a sufrir una tragedia, que va a suceder algo fatal contra ellos, y puedes hacer algo y tienes compasión, porque hay algunos que no, viendo eso, entonces les anuncias, les adviertes: cuidado, va a suceder una tragedia, miren, va a haber un derrumbe, va a venir una avalancha, va a venir un desastre, el río, va a haber un tsunami, suban a la montaña, vengan, salgan de donde están, porque va a haber una tragedia. Algo debe moverte de compasión por esa comunidad. Si las personas mueren sin el conocimiento del Evangelio de Cristo, sin poner su fe en Cristo, va a haber la peor tragedia que ha experimentado la humanidad, que no son las Torres Gemelas, que no son los tsunamis que sufrió Japón, que sufrió Finlandia, que no son los terremotos que ha sufrido Haití o Chile u otras naciones, que no son los incendios que se dan en Australia y en África, que no son las guerras que se sufren en el Medio Oriente y en otras naciones, que no son los conflictos políticos. La peor tragedia es morirse sin el conocimiento de Cristo. Así que la compasión nos debe mover para actuar rápidamente y presentar, no para hacer de las otras personas religiosas, no para cambiarles su religión. Deben conocer a Cristo, deben nacer de nuevo. Y eso se logra cuando dejamos que Dios nos use como instrumentos para predicar el mensaje de la... No nuestra religión, no nuestras convicciones. Esto, cuando dice al final, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Para decirles, no es por obras, no van a ser salvos por sus obras, no van a ser salvos por ser bueno, porque no hay justo ni bueno, ni aún uno, no hay ninguno que busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Pero la justicia de Dios se reveló, se mostró a través de la obra de Cristo allí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene la siguiente pregunta en nuestro material: ¿cuál fue el propósito de que los discípulos recibieran el poder del Espíritu Santo? En el capítulo de Hechos, Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Habían recibido 3 años de formación con Jesús, pero no era suficiente, faltaba algo para cumplir una misión, y era el bautismo con el Espíritu Santo, descrito en Hechos 2. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Otra forma de llamar así al bautismo del Espíritu Santo sobre sus propias vidas. Y cuando ellos recibieron ese bautismo, empezó a suceder algo maravilloso. El Pedro que alguna vez negó 3 veces a Jesús por miedo de que le hicieran daño, se levanta en un lugar y abre su boca y predica el mensaje del Evangelio con una contundencia que 3,000 personas conocen a Jesús. 3,000 personas creen en Cristo y vienen a ser unidos, añadidos al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué era necesario que los discípulos recibieran el Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesús en toda la tierra. Igual que ellos, nosotros también necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras propias vidas para dar testimonio, para compartir la fe, para predicar el Evangelio, para que ellos también crean igual que nosotros y reciban en Cristo Jesús, por la gracia del Padre, la justicia de Dios, que es por la fe. Y en conclusión, para terminar hoy ya esta serie de esta
de este tema, desarrollo cristiano, para avanzar hacia la madurez espiritual, ¿qué piensas hacer entonces? Ahí está tu respuesta. Debo suponer que la respuesta sería leer la Biblia, orar, tener compañerismo cristiano y testificar a otros acerca de Jesús. Si es así, avancemos hacia nuestro crecimiento a la madurez en Cristo Jesús. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio aquí en El Paso del Maestro con otro tema bien interesante que estaremos tratando allí en nuestro manual, que tiene que ver con el devocional. Dios les bendiga.